Bienvenidos a otro video más de la serie de matemáticas, profesor Omar. Y en esta ocasión les quiero compartir una regla bien importante dentro de las matemáticas, y esta regla a mí me emociona mucho porque pues cuando yo la conocí pues se me hizo simplemente genial, y esta regla es muy importante y es necesario e indispensable que la podamos entender, y por eso lo vamos a exponer en esta ocasión. Se llama regla de la cadena y es una de las reglas más importantes también dentro de las matemáticas. Tiene mucho peso para resolver muchas situaciones de esta parte de lo que viene siendo el cálculo. Vamos a entrar en cuestión, vamos a explicar de qué se trata. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, polinomios de este tipo, por ejemplo, y igual a 6x más 2 al cuadrado, al menos con la información que podemos tener en un momento dado, sin conocer la regla de la cadena, pues resulta entonces que este binomio al cuadrado, pues yo lo desarrollo, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y luego derivo lo que me queda. No tiene ningún problema. El problema viene en esta situación. ¿Qué pasaría si en lugar de tener 6x más 2 al cuadrado, yo tuviera 6x más 2 a la 17, por ejemplo? Sería completamente impensable tratar de utilizar, por ejemplo, el binomio de Newton y con un binomio a la 17, la 17ª potencia del primero, más etcétera, etcétera. Simplemente sería impensable. Entonces, para eso sirve la regla de la cadena. Vamos a suponer, y vamos a entrar en contexto ya, vamos a suponer que yo tengo una función que le voy a llamar y igual a f de g de x, que es precisamente este caso, donde g de x yo la puedo interpretar como si fuera permítame el término, como una variable. Pero realmente lo que está sucediendo acá es que estoy teniendo una función, pues una función incorporada en otra función, donde en lugar de ser f de x, esa g de x es una función de u. Entonces, la regla de la cadena, arma poderosa del cálculo diferencial, me dice lo siguiente, que si yo quiero derivar esta función y', es decir, la quiero obtener siempre y cuando f de x y g de x sean derivables, y' va a ser igual a f' de g de x por g' de x. Si lo queremos desarrollar en la notación de Leibniz, pues tiene una similitud o tiene una alternativa en el cual, si yo quiero encontrar la derivada de u respecto de x, esto va a ser igual a la derivada de u respecto de y por la derivada de y respecto de x. Yo normalmente digo en este tema, o menciono, que si yo quiero derivar una función compuesta, ¿sí?, que de hecho es el caso de lo que está sucediendo acá, pues simplemente voy a derivar todo lo que tengo que derivar y la derivada en cuestión queda en producto, ¿sí? Y precisamente, habiendo conseguido esto o habiendo establecido esto, pues vamos a resolver estos ejercicios que tenemos aquí, 4 ejercicios en donde pues el primero tengo y igual a 4x cuadrada más 8 al cubo. Aquí yo podría irme por la vía larga, el cubo del primero más el triple producto del etcétera, etcétera. Pero pues la idea del cálculo diferencial es tratar de alivianarse y tratar de ser un poquito más sintéticos, tratar de ser mucho más sencillos. De acuerdo con la regla que acabamos de ver, la regla de la cadena, en el inciso A, y' va a ser igual, nos dice la regla. Yo voy a tomar como u lo que está aquí adentro, entonces yo tengo una u al cubo, voy a derivar como tal, de tal manera que voy a poner la u al cubo sería 3 veces u cuadrada, 4x cuadrada más 8 al cuadrado, por la derivada de lo que está aquí adentro, es decir, la derivada de u. Luego entonces la derivada de u aquí sería 8x. Tenemos que simplificar, 3 por 8x es 24x por 4x cuadrada más 8 al cuadrado. De esta manera y de una manera muy sencilla y sin tener la necesidad de desarrollar binomios,
Y obviamente pues sería impensable, por ejemplo, en el siguiente inciso, en el inciso B, en donde tengo un polinomio elevado a la cuarta. Sería sumamente complicado algebraicamente hablando. Uso la regla de la cadena para resolver este ejercicio. Inciso B, esto me dice que y' va a ser igual a 4 por 5x cúbica menos 3x cuadrada más 6x más 1 al cubo. Derivé como u a la n. Este 4 pasa para acá y queda como exponente 3. Pero además tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro, su derivada sería 15x cuadrada menos 6x más 6. La derivada de 1 es 0. Y después yo lo puedo inclusive simplificar. Casi siempre el polinomio que está dentro con una potencia no le podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es las constantes que caen acá, podemos integrarlas a la derivada de u. Luego entonces aquí yo puedo tener 5x cúbica menos 3x cuadrada más 6x más 1 al cubo por, aquí sería 60x cuadrada menos 24x más 24. Y hasta ahí quedaría. Pues la derivada ya no le puedo hacer más. Muy bien, vamos a ver la siguiente, el inciso C, que me dice y igual a 12 por el 12 seno cuadrado de x. Pues yo pudiera utilizar la famosa identidad del ángulo doble, pero o la identidad de 1 menos coseno, pero no resolvería nada. Pero pues mejor vamos a utilizar la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que yo tengo que derivar como u, siendo u seno de x. Entonces la derivada sería, primero derivo como u a la n, sería 24 por el seno de x, y luego tendría que derivar el seno de x, cuya derivada es coseno de x. Y entonces hasta ahí llega. Esa sería la respuesta. 24 seno de x, le resto 1 al exponente, y luego la derivada de seno, que no se me olvide, coseno de x. De hecho, si yo tuviera un coeficiente aquí en esta variable, también tendría que derivar ese coeficiente. Es decir, si yo tuviera y igual a, vamos a suponer que tengo 10 por el seno cúbico de 2x. Bueno, la derivada sería 30 por el seno cuadrado de 2x por la derivada del seno de 2x, que sería coseno de 2x, por la derivada del 2x, que sería 2. Todo eso tendría que derivar. Mucho cuidado con eso. 30 por 2 aquí serían 60 por el seno cuadrado de 2x por el coseno de 2x. Y esa sería la derivada. Entonces, hay que derivar todo lo que se tenga que derivar. Finalmente vamos a resolver el inciso D. Voy a borrar esta parte. Y pues aquí, si me doy cuenta, resulta que esta función es una función racional elevada al exponente 3. Aquí sería 2x más 1 entre 5x menos 3 elevada al cubo. Si yo tomo como u lo que está dentro, esta función racional, pues tendría que derivar como con la regla de las potencias. Y' va a ser igual a 3 por 2x más 1 sobre 5x menos 3 al cuadrado. Ya derivé como u a la n, pero ahora tengo que multiplicarlo por la derivada de aquí adentro, y la derivada de aquí adentro es una función racional. Tengo que derivar como cociente. Esto significa que yo lo que tengo que hacer es la derivada del numerador por el denominador, 2 por 5x menos 3, menos la derivada del denominador, que es 5 por 2x más 1, sobre el denominador al cuadrado, 5x menos 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todavía quizá pues podemos simplificar un poquito. Aquí podemos poner 3 por 2x más 1 entre 5x menos 3 al cuadrado. Y luego acá voy a simplificar en el numerador. Aquí quedaría 10x menos 10x, me quedaría 0. Estas se cancelarían. 2 por menos 3 me quedaría menos 6 y 5 por 1 me quedaría menos 5. Aquí sería menos 11 sobre 5x menos 3 al cuadrado. ¿Sí?
Y aquí si me doy cuenta, por ley de los exponentes yo puedo y', este 3 lo puedo multiplicar por el 11 y me puede quedar menos 33. Y acá yo puedo poner 2x más 1 al cuadrado por menos 33, aquí lo puedo poner, están en producto. Y aquí tengo 5x menos 3 por 5x menos 3 al cuadrado, pues puedo poner 5x menos 3 al cubo. Y esta sería la derivada, ¿de acuerdo? La regla de la cadena es una regla muy sencilla, pero muy valiosa y muy importante dentro del cálculo diferencial. Y de esta manera es como se aplica. Simplemente voy a derivar primero como u y después tengo que derivar u. No necesariamente tiene que ser la regla de las potencias, pero normalmente y casi siempre, pues al menos con funciones polinomiales suele suceder y con funciones trigonométricas también suele suceder. Por lo pronto, pues vamos a llegar hasta aquí con este video y pues nos vemos en la próxima. Hasta entonces.